Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Clave Fiscal, donde hablamos todo lo fiscal en tu idioma. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo para el sector de la construcción, en el cual el tema del día de hoy se llamará lo que todo constructor debe cumplir antes de iniciar una obra. Para la charla del día de hoy tenemos obviamente a un experto, como en los programas anteriores hemos tenido episodios diferentes. El día de hoy tenemos como invitado al contador Juan Montejo. Contador, bienvenido. No, al Un contrario. placer tenerlo por aquí. Y pues yo creo que sin duda vamos a charlar un poquito y hacerlo ameno para que ahora sí que la comunidad que nos escucha pueda entender un poquito y sea muy digerible esta parte del tema del sector de la construcción, que es muy interesante, es un tema muy amplio, que a lo mejor en un episodio pues no se podía hablar todo, ¿no? Pero así los temas más interesantes. Me permito, antes de iniciar, leer una pequeña semblanza del contador para que pues lo vayan conociendo y sobre todo van a aparecer, digo, en el transcurso del programa o al final las redes sociales que les vamos a compartir en su momento. El contador es egresado a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Campeche. Es certificado en prevención del lavado de dinero y tributación. Cuenta con una experiencia ya de más de 12 años en el ramo de lo que es la seguridad social y es afiliado al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Campeche. Pues contador, bienvenido una No, vez al más. contrario, gracias a ti por la invitación. Y pues acá estamos, Sí, ahora sí que para realizar un poquito del contexto del sector, antes de entrar de lleno, pues danos un poco a qué te dedicas, hoy en día sabemos que ya eres experto en la materia de seguridad social. ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes una oficina, tu despacho, das asesorías? Un poquito para que la gente vaya conociendo, sobre todo en lo que estás enfocado. sí, nosotros estamos enfocados más en la consultoría y en la auditoría. Tenemos el despacho, eh, pero ¿cómo se llama? Llevamos contabilidades también, llevamos impuestos, pero nuestra área más especializada, más fuerte es la auditoría y en específico la consultoría en seguridad social también, ¿no? Sí, sobre todo que es un tema que muchos me toman la atrevimiento de decir los constructores, arquitectos, no lo toman a veces en cuenta, ¿no? Pero sí, como bien mencionas, eh, el día de hoy vamos a indagar un poquito más a profundidad de las obligaciones, más que nada patronales, lo que tienen este tipo de contribuyentes, de clientes como tal. En específico, pues del CIRROC, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué es el CIRROC? ¿Qué viene siendo o para qué sirven? Sí, mira, el CIROC son unas iniciales que significan Sistema Integral de Registros de Obra de Construcción. Este sistema obviamente es operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y se implementó en el año 2017, ya tiene varios años en funcionamiento, ¿no? Sustituyó a lo que antes se llamaba el SATIC, no sé si ¿Lo llegué a recordarás, escuchar? varios formatos de SATIC, ¿no? Pero fue sustituido por el CIROC. Entonces, ahí se cumplen o todos los patrones de la industria de la construcción o los que no lo sean incluso, pero que en su momento efectúen una obra de construcción, tienen la obligación, en términos de la ley y de los reglamentos en materia de seguridad social, que deben registrar sus obras en este sistema. Eso es el CIROP, así de sencillo. Ok, que hay que cumplir con esa obligación. Ujú. Fíjate que mencionas lo del reglamento, en su momento igual en el episodio nos ha tocado tocar esos temas con algunos clientes y hay una gran, digo, no es una laguna, pero sí hay como un espejismo de que dices, mi obra no está apta o no requiere un registro, ¿no? Pero sin embargo nos vamos al reglamento, te dice que también el mantenimiento, y no nada más construir, sino ciertas otras figuras, otros elementos que dices, no, es que yo nada más voy a repellar, voy a resanar una parte. Entonces, todas esas figuras también son susceptibles para poder registrarse en la obra, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ley habla de patrones de la construcción en específico, pero después de la ley, en jerarquía de leyes, pues sigue el reglamento. Y ya el reglamento es el que nos especifica un poco más de que la construcción comprende diversas fases, ¿no? Exacto. Diversas etapas. Entonces es ahí donde nace la obligación, ¿no? De que si estás construyendo, por ejemplo, un edificio de N número de pisos,
pero de repente la fase que estás ejecutando en este año solamente es por ejemplo, el bardeado. Bueno, pues en términos del reglamento, en armonía con la ley de seguro social, obviamente, estás obligado a registrar tu obra de bardeado o de cimentación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Puede suceder que en base a tu presupuesto, este año tú ejecutes solo esa parte y el siguiente año tienes presupuesto para ejecutar otra fase, ¿no? Que puede ser ya ¿cómo se llama? La estructura, y el siguiente año ya ejecutas otra parte y así. Entonces, eso es el Sí, tema. que todo depende del presupuesto, que muchas veces los patrones, vamos a llamarle de esta manera, te dicen, oye, pues fíjate que mi obra no cumple porque un colega me dice que no cumple, ¿no? O de repente llega el IMSS, te llega un oficio y nos remitimos al reglamento, como te dices, hay una jerarquía, pero va en conjunto, va en armonía. Claro. Con la ley y dices, oye, pues sí, en el reglamento me decía que sí, era un acabado simplemente o una cimentación, como tú dices, no era una construcción como tal, pero ahí es donde ven y empiezan a venir los problemas, ¿no? De las multas y ahora sí que de ver que tantos trabajadores se han vinculado a lo que es la obra y si no se vincularon, pues total, cumplir la obligación porque alguien se va a querer cobrar sí o sí, ¿no? Esa Sí, parte. así es, sí. Sí, recordemos que el fin máximo de la seguridad social tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, el espíritu de la ley del Seguro Social y de toda la reglamentación es cuidar la seguridad social de las personas. Pero pues también tiene que ver pues, con los ingresos, con la recaudación. Claro, Todos sabemos que el Seguro Social es un ente que está en todo el país y pues hay que recaudar. recaudar para Sí. sostener toda la operación. Entonces hay que pagar las Nosotros como somos, ¿no? las aportaciones de seguridad. Claro, oye, que en base a eso, ¿qué un constructor, qué retos tiene que enfrentar? O sea, yo sé que muchas veces los clientes se dicen, oye, contadores, que pues realmente no tengo presupuesto, a lo mejor, para cumplir como debería ser. Como tú dices, es una obligación, pero hay que hablar la realidad. O sea, hoy en día la economía no está como para, digo, deberías, afiliar a tu plantilla, pero dices, o a lo mejor no voy a necesitar ciertos números de trabajadores. Este, ¿A qué retos se enfrenta ese contribuyente? O sea, ¿qué me viene, qué me espera? ¿O qué puedo hacer yo para cumplir de cierta manera y tratar de evitar esas multas o lo que el INSS se puede imponer? Mira, pues desde mi punto de vista hay varios retos, pero uno de los principales tiene que ver con precisamente con todo este andamiaje jurídico y legal a que están sujetos. Y no quiero decir con esto de que debamos andar en la ilegalidad, no se trata de eso, sino de que nosotros como profesionales, como miembros de la sociedad, como ciudadanos, en mi opinión debemos de promover o de abogar para que nuestras leyes, nuestros reglamentos ayuden al contribuyente o al patrón a que él pueda lograr su fin, ¿sí? Porque tenemos que decir la realidad. O sea, el sector de la construcción es uno de los sectores más importantes en el país. Claro. Emplea muchísima gente. Entonces, cuando el sector de la construcción está activo, la economía funciona y está activa, ¿no? Entonces, si todo el andamiaje jurídico y legal está para que el patrón de la construcción se frene, realmente al que estás afectando es a la población, Claro. porque hay mucha gente que depende de esto. Entonces, eso es un reto, ¿no? No, vuelvo a repetir, no quiere decir que debemos promover esta en la ilegalidad, sino me refiero a que debemos promover de que nuestros representantes populares y nuestros encargados en el gobierno nos ayuden para que las empresas operen, ¿no? La mayoría de las empresas, la mayoría de los patrones de la construcción en México no son de los más grandes que existan, no es así. La mayoría son de tamaño o pequeño o mediano. Realmente los grandes patrones de la construcción son muy pocos.
muy pocos, ¿no? Entonces, Que se pueden contar, ¿no? se pueden contar, así es, y con con los dedos de las palmas, ¿no? Entonces, la mayoría son pequeños y medianos, y si a estos patrones pequeños y medianos le pones una serie de carga administrativa y fiscal, pues realmente lo único que está pasando es que lo estás frenando, ¿no? Más adelante quizá creo que hay un punto donde hablaremos de esto, Sí. de este tipo de casos, de cómo afecta realmente esto al sector. Y es que, por ejemplo, lo que te interrumpa, lo que mencionabas ahí, de que no quieres ver la ilegalidad y en esa parte, y que ahora sí que las voces de popular, ¿no? Que son los que tienen voz y voto a nivel, digo, público, para que puedan hacerlos caso como contribuyentes, como población, se ha vuelto, o sea, no es que no quieras cumplir como patrón, muchas veces yo tengo la intención de cumplir, pero el trámite es tan burocrático a veces que dices, o sea, yo quiero cumplir, pero me pone el mismo IMSS, me pone trabas al momento, ya sea por algún formato, ya sea por alguna documentación, o porque va a estar listo hasta el día siguiente, o porque el portal no me funciona. Entonces son ciertas características que también se suman a eso, ¿no? De que solo no el costo que es tan alto cumplir con la obligación, sino también todas esas aristas que van saliendo de que quieres cumplir a tiempo, pero la misma autoridad no te da los elementos para cumplir. Sí, así es. Sí, necesitamos mejorar indudablemente en todos esos aspectos y por eso es como profesionistas, ¿no? La verdad es que como profesional yo abogo a que nosotros podamos impulsar de que nuestras autoridades, nuestras instituciones funcionen de manera más eficiente cada vez, porque si esto sucede, nosotros somos como agilizamos pues todo esto, ¿no? Para darte un ejemplo, eh, un patrón de la construcción mediano, de los que hay en la mayoría del país, quiere entrar a ejecutar una obra en X estado de la República. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que abrir un registro patronal en el estado de la República donde esté la obra. Te voy a hablar, por ejemplo, de Baja California. Está al otro extremo de donde nosotros estamos. Son 2 horas de vuelo, ya con el cambio de horario se convierte en 4, si no mal recuerdo. Entonces imagínate, ¿no? No funciona el sistema en línea, no funciona, y entonces tiene que hacer un vuelo hasta ahí. Un gasto. Y entonces resulta que vas hasta ahí, haces el gasto, pero ¿qué crees? Hubo una falla en tu formato, le pusiste mal una palabra o un nombre, y te dicen en el Seguro Social, no, patrón, no te lo podemos recibir, corrígelo. Y pues en el vuelo y en las apuranzas y todo llegaste a las 3 de la tarde, pues ya tienes que quedarte al día siguiente para poder cerrar tu trámite, ¿no? Claro. Entonces, si funcionara el sistema, te evitas todo eso y el patrón puede abrir su registro patronal en línea, Luego, empezar a dar de alta a sus trabajadores, cumplir con el fin máximo de la seguridad social, ¿no? Que es tener que es un derroche. protegido a los trabajadores y listo. Y todo empieza a fluir, ¿no? Es un ejemplo de... Claro, no, sí, y eso es correcto lo que mencionas. Precisamente, de hecho, creo que te comenté en esta semana. Antier tuve un caso de una persona que también se iba a tiene una obra y acá está a la vuelta de la esquina, acá en Yucatán, acá con los vecinos. Ujú. El sistema no nos deja hacer el registro patronal y pues él tiene que viajar, ¿no? Va y le dicen que hay incongruencia con los formatos, no con el formato, sino con su domicilio Ujú. como tal, ¿no? Entonces, sí, se pudo solventar, pero estuvo todo el día ahí. Entonces, así de cuentas tuvo que viajar, es un gasto, que todo eso, la autoridad no lo ve, te dice, ¿sabes qué? Pues tú tienes que cumplir como sea. Y si yo no cumplo, es una multa, ¿no? Porque a lo mejor mi obra ya está a destiempo, ya, o estoy al límite de iniciar, o no me quieren, o otros factores de que no me quieren dar como que mi anticipo, ¿no? Porque la ley registrado, ¿no? Sí, déjate de eso, el anticipo. Mira, te voy a hablar de un ejemplo práctico ya para aprovechar el tema. Ya que estamos enrolados, hablando de este mismo caso, de que el patrón necesita abrir un registro para asegurar a sus trabajadores que ya está en proceso de la contratación. Imagínate en este mismo escenario, ese patrón tiene que mover trabajadores muchas veces hacia el sitio de trabajo. ¿Qué implica mover a los trabajadores? Implica pagarles el viaje, implica pagar habitación, implica pagar uniformes, implica pagar equipo de seguridad, todos estos gastos. ¿Y qué pasa si tu contratante te dice,
no te puedo pagar ningún anticipo hasta que tú me demuestres que ya tienes el registro patronal y tus trabajadores están dados de alta. Frenas la operación, ya la frenaste, ya se atrasó todo. No van a poder viajar los trabajadores, no van a poder estar en su sitio de trabajo para iniciar. Y después de esto se convierte en algo peor, porque esto ya pega en el costo de la obra. Entonces, ya le pegó. Imagínate una obra muy chiquita, 20 trabajadores. ¿Cuánto es el costo de la nómina diaria por esos 20 trabajadores? Ahora imagínate que esos trabajadores no lleguen el lunes a la obra, lleguen el miércoles por atrasos con sus altas en el Seguro Social, porque además hay que hacerlo. Déjate de cumplir la ley. Imagínate que en el trayecto de viaje Pasa. un trabajador que no esté asegurado se accidente. Imagínate el problema en que te metes laboral, Sí. financiero, de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo muy real de cómo funciona esto, ¿no? Sí, no, y esto lo que bien mencionas es muy importante, ¿no? Y sobre todo ver que no, a veces no está en nuestras manos, ¿no? Cumplir como debería ser. Tenemos la intención, pero no, muchas veces nos ponen trabas en el mismo sistema. Y a lo mejor no es por que ellos quieran, a lo mejor porque pues no tienen a lo mejor la capacidad o digamos la tecnología adecuada o seguimos trabajando como años anteriores, ¿no? A todo lo manual. Haciendo un paréntesis, ya es que regresamos de nuevo, ahora no nos permiten ir a una alta patronal nueva en el sistema, o sea, estamos retrocediendo en lugar de ir avanzando, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, ya me mencionaste del constructor, del trabajador. ¿Cuál es el rol que juega el contador en esta parte? O sea, el arquitecto viene y dice, oye, contador, quiero registrar mi obra. No sé cómo le vas a hacer, pues tú la vas a registrar. ¿Qué rol juega el contador en esta parte del registro, del seguimiento, a lo mejor de los reportes bimestrales, de los centros de costos? Porque muchas veces el contador le dice, oye, fíjate que tienes 3 obras, son 3 centros de costos como tal. Ya ves, el arquitecto dice, no, si yo lo compré, digamos, en tarimas, toneladas, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega el contador en ese aspecto? Mira, el contador debe ser, en todos los casos, un socio estratégico para, para la empresa de construcción o para el constructor o para el arquitecto, el ingeniero, como tú dices. Debe ser un socio estratégico porque de lo que el contador sugiera o del contador haga, depende que no vayas a tener problemas más adelante, ¿no? Y son problemas que cuestan dinero. Y pues, como contadores, en términos de financieros, en términos de dinero, cuenta, pues. Entonces, sí tendría que ser el contador en la empresa, un socio estratégico, ¿no? Un aliado estratégico, para que ayude pues, a cuidar todo esto, ¿no? Sobre todo la comunicación, más Sobre que nada. todo la comunicación, Porque ¿no? Y que escuchen el consejo del contador, claro, sobre todo, nuestros amigos constructores, la verdad. el caso, perdón que te interrumpa, Alex, te interrumpí porque se me olvida luego, ¿no? Que te dice, oye, contador, me llegó una notificación y tú ni sabías que te llega una hora. Entonces, es importante, como tú dices, ser un socio estratégico, un aliado de la compañía. No es porque queramos entender, ahora sí que saber lo que está haciendo, sino al contrario, es apoyarlo y desgraciadamente hay una maestra por ahí. Los médicos, abogados, contadores, los buscan cuando ya está el mal. Ujú. Entonces, nuestra labor es, como bien mencionas, ser estrategas y prever esta parte importante de lo que son las obras, ¿no? Sí, así es. Obviamente entendemos de que hay un costo para esto, ¿no? Sí. Hay un costo, pero pues yo, en base a mi experiencia, yo he aprendido de que el tener a alguien así, al final sale más barato que no tenerlo, porque ya más adelante vamos a tener otros ejemplos, ¿no? De lo que significa una falta de cumplimiento en materia de seguridad social para las empresas constructoras, ¿no? El costo es muy elevado. Sí, más que nada la responsabilidad también. Así es. O sea, el contador tiene una responsabilidad importante fuera de ver costos, de honorarios, lo que tú quieras ver.
se entra en una responsabilidad importante porque si no presentas los reportes, dices, ¿sabes? La culpa es del contador que no lo hizo. Sí. O a lo mejor te miden, oye, dice, te hiciste la obra fuera de tiempo. Oye, pero yo no sabía de la obra, tú me la diste, yo la registré. Y si no mal recuerdo, creo que son 5 días, ¿no? A lo mucho para registrar la Sí, obra. para que la registres. A veces van 3 meses después y ya la registraste. ¿Y qué pasa con la vinculación de los trabajadores? Y ya pagaste tus cuotas. Pero ellos dicen, sí las pagaste, pero no me están registrando. Sí. Ya corres el riesgo de que no te las acrediten, ¿no? Claro que ahí entra ya, digamos, ya es algo legal, ¿no? Del que tú puedas aumentar ya, como bien dices, mencionas en base a tu expertise, ya le metes un poquito ya más de De análisis al análisis. caso, ¿no? Pero Exacto. pues depende, ahora sí que depende de Sí, cuál es la situación. Por ejemplo, como tú dices, el ejemplo que pones de que registró tarde la obra y no los vinculó a... sí, ya pagaste tres, Ya pagaste. cuotas, por ejemplo. Si es el único registro patronal que tiene en esa subdelegación y todos los trabajadores los tiene ahí, pues ya tiene altas probabilidades de que se lo acrediten. Ajá. Pero si tiene varias obras en esa subdelegación, ya prácticamente, y no los vinculó ya, las probabilidades de que tenga éxito en que le acrediten esas cuotas es muy, muy baja. Sí, claro, más que nada por eso. Aunque ellos van a alegar siempre, es que ya pagué mis cuotas, pero pues no funciona, no funciona de esa manera, ¿no? Oye, y por ejemplo, en el caso hablando de las cuotas, obreras, ¿te ha tocado, sí te ha tocado tener ese caso de la no vinculación y toda esa parte? Muchas veces, pues digo, cuando tienes bastantes obras, a veces es un poco complejo, ¿no? Porque más que nada, volvemos al punto del principio, es la comunicación entre ambos, ¿no? Porque te mandan la lista, pero ¿y a qué obra? Entonces te dejan así como que chécalo a tu contador, cuando no conocemos Sí. ni la obra, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que eso el tema ese de registrar tu obra y vincularlos en el SUA y calcules tus cuotas y las pagues, ese tema de vincularlos es uno de los principales errores o omisiones que hay en las empresas de construcción. Es la verdad, es uno de los principales errores. Por desconocimiento, por omisión, porque no estaba registrada la obra en el CIROC, ¿no? Pero es uno de los principales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros Haz eso. aconsejamos a los patrones de la ¿Mm? construcción? Pues de que tengan un adecuado control interno de esto, ¿no? Un adecuado control. Eso es lo que sugerimos, que tengan un adecuado control. eh, Porque comprendemos la dinámica del sector. La verdad es que yo comprendo la dinámica, es un sector muy dinámico. O sea, nos ha tocado en casos en que nos llaman y dicen, oye, necesito esto. ¿Y para cuándo lo necesitas? Pues necesito para hoy, Para porque ayer, no ¿no? puedo entrar. Te vuelvo a repetir el caso, tengo a los trabajadores ya con el boleto comprado y ya me están exigiendo el contratante que yo entre porque urge la obra, cuando son obras de gran calado, obras estratégicas, ¿no? Claro. Que urgen y urgen y urgen y urgen, y pues hay que entrarle. Entonces, pero si no tienes el cuidado, el debido cuidado en estas cosas, se te van, se le pasan. Y sobre todo tener la buena administración y la organización, más que nada, ¿no? Me tocó un caso, ya tiene un ratito, creo que después de la pandemia, de alguien igual del sector de la construcción. Digo, me decía, oye, contador, ni siquiera se había dado de alta a los trabajadores porque yo no sabía. Y me pasa la lista un día y necesito que me des esos 15 trabajadores de alta. Y si se puede ahorita, porque y que quieren la alta ya, pero ya es que no es así. O sea, tú metes al ITSE, pues el portal que se utiliza para la alta de trabajadores, se los metes y no te da respuesta enseguida, tienes que procesarte y todo lo demás. Y esa persona pues perdió un día de trabajo, como bien mencionas, porque no los dejaron pasar, porque no estaban dados de alta. Ahí no estamos hablando de temas de que está vinculado a la obra, simplemente el hecho de que no estaban dados de alta. Así Y es. eso es una práctica, mala práctica que pasa, hay que decirlo así, ¿no? Día con día, ¿no? A veces los patrones, la verdad, como tú dices, es muy dinámico, están, ahora sí que en su actuar, y a veces la falta de comunicación, o se me pasó a enviarle esto al contador, ¿no? Entonces son cosas que se van ahora sí que acumulando y son puntos finos que hay que ir checando para que no pueda pasar. Y obviamente perder un día de trabajo en la construcción es dinero, ¿no? Y es algo que se ve en todos los niveles, ¿eh? No solamente en la pequeña empresa o la mediana,
hemos visto estos temas en grandes empresas también, empresas así, las más grandes que hay en México, que tienen en la misma situación de que de repente se les pasó el dar de alta a un grupo de trabajadores, ¿no? De repente que se les pasó vincular en el CIROC, que se le pasó abrir un registro patronal. O sea, son cosas que suceden en la práctica. Entonces, por eso, como bien hemos mencionado anteriormente, es importante tener un adecuado control interno en todos estos temas. Oye, ¿y si se puede esa parte del centro de costos, según tu experiencia? Supongo que te ha tocado patrones que tienen más obras. ¿Cómo manejas esa parte que es tan delicada, pero también es importante? Sí. Al tenerlo ahora sí que ordenadito. Esta material es para obra A, obra B, obra C. Sí, mira, es un tema igual, es un error o una omisión común, pero pues ahora sí que los clientes con los que nosotros trabajamos es lo primerito, una de las primeras cosas de las que Una hablamos. condición, ¿sabes qué? Sí, Necesito esto así. sí, porque cuando vamos a cerrar el ciclo de todo esto de lo que estamos hablando, que concluye ya sea con una corrección patronal o con un dictamen en materia de seguro social, esto es una de las primeras cosas que piden como requisito el Instituto Mexicano del Seguro Social, de que se tenga una contabilidad por centro de costos, ¿no? Claro. Para los que nos escuchan, qué es una corrección patronal? Mira, una corrección patronal es un procedimiento administrativo que está normado en los reglamentos de la ley del Seguro Social, mediante el cual un patrón, no solo de la construcción, sino cualquier patrón, puede corregir su situación ante el Seguro Social. Recordemos que el Seguro Social es un organismo fiscal autónomo. Entonces, como organismo fiscal autónomo, tiene la obligación de recaudar las cuotas de seguridad social, y la corrección patronal permite que si por alguna razón no cumpliste o cumpliste parcialmente, ¿no? Puedas corregir esa situación sin que medie un acto fiscalizador del instituto, ¿no? Estamos hablando de una auditoría, de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, ¿no? Entonces, puedes corregirte sin que haya este procedimiento. Cae, digamos, ahí es un tip, ¿no? Le ganas a la auditoría como tal. Sabes que yo como patrón, digo, patrón, los que nos ven, que están mal o que tienen algunas anomalías, ¿no? De su, digamos, contabilidad o en la parte financiera, en la parte de seguridad social. Una de las opciones es la corrección patronal, ¿no? Para evitar, digo, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Sí, la verdad es que no siempre, no lo recomendamos siempre. Claro, de hecho, es que hay que analizarlo, ¿no? Realmente, Así es. no a todos les pega. Así es, no a todos les conviene, porque primero que nada tenemos que decirlo. O sea, el contador en una empresa tiene mucha carga de trabajo. O sea, está con la contabilidad, está con la tesorería, está con ¿cómo se llama? Con las declaraciones, está con la nómina, está con las altas y bajas en el Seguro Social muchas veces, ¿no? Entonces, pedirle al contador que haga una corrección ante el Seguro Social. No son palomitas, diré para ellos. No es que sea complicado, sino por las cargas de trabajo que de por sí ya trae el contador, no lo puede atender, ¿no? Ojalá que sí. Desearíamos que todos los contadores puedan sencillamente ir y presentar su solicitud de corrección ante el Seguro Social y se corrijan, y de esta manera se quiten todo pendiente y toda preocupación de que pudieran tener algo pendiente con sus cuotas, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Wow. Entonces, no es para todos, no lo recomendamos a todos, honestamente no lo recomiendo, te voy a decir por qué. Porque nos ha tocado casos en los que después de analizar la documentación, que forma parte de todo el cumplimiento, resulta que no es viable financieramente una corrección patronal. Sí, es que lo pones sobre una balanza. Así es, pones en una balanza y dices, pues este patrón cumplió razonablemente. Trae una diferencia en base de cotización. ¿Cuánto es esa diferencia? ¿Cuánto representa de tu base en total, ¿no? Y dices, no, pues representa tanto. Y además, hay veces, tenemos que decirlo también, no hay recurso. Claro. Que eso es un principal problema. No hay recurso. Así es la obra.
La obra así es, o sea, te vuelvo a repetir, es muy dinámico. Entonces necesitamos recurso, entra el recurso, se invierte, se mueve el recurso y lo que se va buscando es tener una utilidad. Van buscando tener una utilidad al cierre de la obra. Entonces llegas al cierre de la obra y pues hay que parar el gasto. Claro. Hay que dar de baja a trabajadores, hay que devolver las rentas, las unidades rentadas, hay que parar porque si no se sigue erogando y ya el patrón ya no ve, corres el riesgo de ya no ver utilidad. Claro. Y no solamente para el cierre de obra, ¿no? Sino a veces hay suspensión, ¿no? Por lo mismo, porque Así no es. hay presupuesto. Así es, así ¿Y es. ahí qué pasa? ¿Tú mandas tu aviso? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, cuando suspendes la obra, el CIROC, ese sí, tengo que decirlo, el CIROC funciona perfectamente. Hasta Igual, ahorita sí. no he tenido ningún tema con eso. Nada más es cuestión de entrar y autenticas con la firma electrónica del representante. Hay ciertos horarios. Yo sí tenía algunos detallitos. Así que hay días en que fallas. Exacto, pero o sea, normalmente una vez que entras, sin problema. Así es, y ya tiene una opción de presentar una suspensión de obra. Ya nada más te pide cuál es el motivo y ya tú le pones el motivo. Exacto. Te da las opciones y listo, suspendes la obra. Ya cuando vayas a reanudar de nuevo, hay otro aviso que es de reanudación. ¿Qué pasa si yo como patrón me olvido decirle a mi contador, suspéndeme la obra, y el contador un mes, 2 meses después se da cuenta que no ha habido derogaciones, porque tampoco le dijo que le den de baja a los trabajadores, o a lo mejor le sigue pagando la nómina como tal, porque él piensa que va a solventar a lo mejor mediante un financiamiento, no lo sé. Pero la obra ya está suspendida en un momento dado. ¿Qué pasa si no lo presentas? Mira, puedes presentarlo. O sea, el sistema te da la opción de presentar con extemporaneidad. Eh, Obviamente quedando a salvo las facultades del instituto, ¿no? Para observarte algo o alguna infracción, pero puedes presentarlo sin ningún problema. Ahora, lo que sí es importante es, te lo tengo que decir, se para una obra y no creo que no den de baja a los trabajadores porque es Claro, elevado el costo. así es. La seguridad social es costosa. Es el principal. El costo, digamos, por decirlo de una manera, sea obra o no sea obra, Así es. los salarios es el costo Así es. principal. Pues puede ser que se le pase al contador reportar la suspensión, Ajá. pero que no creo que se le... No porque te digan, ¿sabes qué? Hay que bajarla a los A trabajadores. menos que sea un... Sí he visto un solo caso, Sí. en todos estos años que hemos estado, un solo caso, pero no fue que se les haya pasado, sino que dieron de baja el registro patronal Ah, ok. por cosas que ya después platicaremos Pero así mejor. Dieron de baja el INS dio de baja el registro patronal y No podía ser de baja. no podías dar de baja a los trabajadores. Que es un tema igual muy interesante que a lo mejor en otro episodio que ya no sea de decirlo lo toquemos porque está con todo el IMSS. Me ha tocado bajas igual de registros que digo, no, para no olvidarnos del tema, ya lo veremos Sí, claro, o sea, siempre y cuando acepte acá el contador, checarlo, ¿no? Oye, ¿y ahorita la verdad ha estado muy fuerte el IMSS con la fiscalización. Fíjate que sí he escuchado, me ha tocado también el año pasado tener 2 auditorías como tal, sobre todo del IMSS, una incluso de obras. Afortunadamente salimos medianamente bien como tal, y por lo mismo van incrementando las contribuciones y las reformas, pero pues, ¿y cómo las registran? Pues por medio de auditorías, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que te haya ocurrido en una obra, digo, que dijiste, no sé qué voy a hacer, y lograste dar la vuelta, o algo que quieras contar en tu expertise? Sí, mira, una vez estábamos en un trámite de corrección patronal en Tamaulipas, sí, y ya teníamos la corrección Listo. lista, ya estaba todo listo, ya habíamos entregado todo, todo, y solamente estábamos esperando la resolución. Y vuelvo a repetirte esto que sucede de que cuando las obras se cierran, hay que parar todo. Ujú. Hay que parar sueldos, hay que parar seguro social, hay que parar todo, porque es costo. Y si los costos se corren, ya la utilidad ya se va. Sí, sí, claro. Entonces, obviamente era una obra que ya había cerrado. Ya financieramente no había mucho, ¿no? Y ya se habían pagado las diferencias por esta corrección. Se pagó una cantidad importante. Y resulta que en que estábamos esperando la resolución,
nos notifica el Seguro Social, bueno, en este caso al patrón, porque la corrección es algo que no hace como tal el contador, no lo firma el contador, realmente lo firma el patrón, nosotros nada más como que ayudamos, Es el acompañarlo, ¿no? acompañarlo en el trámite, ¿no? Entonces, estamos esperando el oficio de conclusión y nos notifica el IMSS de que en base a sus análisis hay una base omisa, además de lo que ya habíamos pagado. Entonces, era un problema, porque en base a nuestros análisis, en base a nuestras propuestas, nosotros ya habíamos subsanado todo. Que al final de cuentas digo, no conozco el caso, pero ellos verificaron tu análisis, ¿no? Ellos verificaron, así es. Pero se sacaron, ahora sí que se sacaron de la manga algo. Pidieron las balanzas, pidieron los gastos y buscaron algo ahí y dijeron, oye, a mí se me hace sospechoso esto, págame sobre esa base. Si no me lo pagas, te doy por abandonar la corrección. Es un acto autoritario, tenemos que decirlo. Fue un acto autoritario, obviamente. Y cuando nos sentamos con el cliente para ver esta situación, le dijimos, mira, como este procedimiento es un procedimiento meramente, digamos, administrativo, ¿no? Normado por el reglamento, el IMSS nos podría dar fácilmente por abandonada la corrección, así como nos está planteando. Pero nosotros ya avanzamos, ya tienes avanzado todo. Y lo que iba a pasar era de que este cliente iba a poder recuperar una garantía que tenía retenida por su contratante. Entonces, pues ahora sí que pusieron sobre la balanza. Ya no estaba en mis manos. Yo les dije, no está en mis manos. Es tu decisión. Tú decides si pagas eso que te están diciendo o la das por abandonada. Pero imagínate, ya había avanzado, ya había erogado y de repente le salen con esto. Entonces, Digo que bien se pudo ir a una defensa, pero pues eso se alarga. sí, El proceso y la garantía, que es la que era recuperar. que al final es la que quieres recuperar. Entonces, al final de cuentas, el patrón decidió pagarlo, ¿no? Lo pagó y se cerró el trámite, se cerró y aceptada la corrección. En muchas ocasiones nos toca pagar, ¿no? Como patrones, o sea, como bien tú mencionabas, todo hay que poner sobre una balanza, ¿no? No es, me autocorrijo y la libré, no, a veces salen ese tipo de casos. Claro, no, y que al final la corrección, o sea, si eres un patrón que vas a meter una corrección y no vas a pagar nada, no tiene propósito. Claro. ¿Por qué? Porque pues la autocorrección es eso. Yo reconozco que Que tengo debo algo, o que omití algo. cometí algo, se me pasó algo y quiero corregirlo, ¿no? Ese es el propósito. Claro, Entonces, si no vas a pagar nada, no tiene caso. claro. Tú solito te puedes hacer algo. Así es, no tiene ningún sentido. Y además la va a dar por rechazada el Seguro Social. Sí. No, pues es un caso que de muchos me imagino que tienes de que ahí entra tu expertise y tu análisis, no dirían por ahí tu criterio como contador. O sea, no puedo decir, ¿sabes qué? No vas a pagar, sino ahora sí que es tu decisión. Sí, la recomendación es págala porque te beneficia por las garantías y ya está muy avanzado toda la parte que... Sí, no podemos vender la idea de que nosotros, o sea, no podemos vender la idea de que mete tu trámite de corrección, no vas a pagar nada. ¿Qué vuelve lo que haces? Si vas a cerrar el tema y no vas a tener una preocupación, no podemos vender esa idea, ¿no? Esas son malas prácticas que desgraciadamente colegas hacen. O sea, realmente sí me ha tocado escuchar tanto en IMSS, tanto en SAT, que te dicen, te vendo la idea que no vas a pagar nada. Y muchas veces el cliente viene, es que fíjate que ese contador, o no te dicen nombre, pero te dicen, es que yo antes no pagaba nada, ¿no? Entonces sabemos que hoy en día tienes que pagar, que un negocio sea solvente, tienes que pagar, ¿no? O sea, razones de negocios, toda esa parte, ¿no? Pero es importante bien que dices, no caer en estas prácticas donde me dicen, no voy a pagar nada, es imposible. O bien dices, la razón de ser es pagar cuotas como tal, es el derecho y son obligaciones patronales que tenemos. Sí, sí. No, y aparte es algo, pues, no sé cómo decirlo, pero imagínate, el patrón eroga un honorario, en este caso para el contador o para el despacho que vaya a acompañarlo en este trámite, ¿no? Y que el contador le diga que no va a pagar nada y al final resulta que sí, le incrementas otra vez el costo y pues ya. Y la credibilidad también. Y la credibilidad. Como contador, claro, que me dijo que no, Sí. no iba a pagar. Y, Sí. O sea, nunca debemos, consejo, ¿no? Para nos ven estudiantes, nunca debemos decir que no va a suceder sin saberlo, ¿no? Entonces siempre Sí, hay que dejar la carta abierta.
nosotros vamos a ayudarte en el acompañamiento, en la asesoría. Sin embargo, si tienes que pagar, pues vas a tener que pagar. Nosotros no somos como que magos para saber el futuro de lo que va a pasar, ¿no? Hay que hablar con la verdad y transparencia siempre. Sí, y ahí entra lo que es el análisis previo, ¿no? Hay que analizar el caso, Claro. hay que analizar la situación. Claro, digo, hay veces que sí te vas ahí y si lo analizas antes, dices, pues, pudiera ser que ahí Ujú. podamos librarla como tal, ¿no? Oye, y ya, para ir finalizando en la charla, que es muy interesante todo lo que nos has comentado, eh, ¿qué soportes documentales le aconsejas tener a hoy en día a las empresas como tal, que se dediquen a esto de las obras, tanto, no sé, ingenieros, arquitectos como tal? Porque muchas veces solamente van a la factura y la transferencia. Yo sé que no estamos verificados con materialidad, pero también el IMSS nos pide cierto soporte que nos puede servir Ah, al sí. momento de una revisión o de una autocorrección como tal. Sí, mira, todo es importante. Te voy a decir por qué. Este, por ejemplo, dejemos de hablar de una corrección o de un dictamen en materia de seguridad social. Vamos a hablar simplemente de que ya pasaron 6 meses de tu pago de seguro social y viene el IMSS y te notifica una cédula de diferencias en cuotas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que haces ahí? Lo primero que vas a hacer es revisar la cédula de diferencias y ver qué es lo que te está notificando el Seguro Social. Y necesitas saber qué es lo que te está notificando, ¿no? Y cómo puedes saber cuál es el origen de esa diferencia o incluso cerciorarte de que está correctamente integrada esa diferencia. Pues con los soportes documentales de los pagos del Seguro Social, que muchos de nosotros se nos hace muy fácil a veces decir, pues el pago de Seguro Social es el formato SIPARE, la línea de captura y el comprobante bancario, listo, ahí quedó. No, no, no. Hay que guardar las cédulas de determinación, la mensual, cuando es la cuota mensual. Ajá. Hay que La famosa EMA y la EVA, ¿no? Ajá. Hay que guardar cuando se trata de cuotas que incluyen el RCB, las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y las de Infonavit. Hay que guardar la cédula bimestral. E incluso hay que guardar los discos de pago, los que te genera el SUA, porque con eso puedes cruzar muy fácilmente la información en dado caso de una notificación de este tipo, ¿no? Y ese es el ejemplo más sencillo. Ahora, cuando te vas ya a una autocorrección, te vas a un dictamen en materia de seguro social, es lo primerito, es de las cosas primeritas que te va a pedir el Con contador. cédula. Las cédulas y los anexos donde se calcularon las cuotas. Es uno de los puntos de partida ahí, ¿no? Sí. Y hablando de seguridad social, ahora, si hablas de Secretaría de Trabajo y Previsión Eso es un tema Social, aparte. si hablas de Infonavit, incluso para el dictamen de impuestos sobre nómina, hay que pedir esa información. Hay un anexo en esos dictámenes donde te pide Las cuotas sobre. el detalle de las cuotas obrero patronales pagadas y el número de trabajadores, Trabajadores. ¿no? Entonces, hay que tenerlo sin duda. Sí o sí, que se van vinculando con día, pues las autoridades van amarrando un poquito más Sí, esa parte así es. como tal. Y si nosotros tenemos ahí, y digo, el despacho o la oficina, el cruce, como tú dices, nosotros lo que hacemos de cajón, sacamos UA, bajamos y cruzamos. Pero no hay diferencias. Porque hay casos que normalmente, como bien mencionas, ¿no? Hablando de solamente cuotas sobradas patronales. Pues, Juan, pues la verdad que me pasó el tema muy rápido. O sea, realmente es un tema muy que pudiéramos abundar mucho Sí, más todavía, más a profundidad como tal, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que todo lo que nos comentaste sirvió y puede nutrir a lo que es, ahora sí que a todas las personas que nos ven, que nos sintonizan como tal, en cuanto a esta materia. No es un tema que casi no se toca o que muy pocos lo tocan porque es un tema delicado. Incluso me ha tocado ver contadores que no ven este tipo de temas de asesorías porque por lo complejo, no no lo complejo, sino lo delicado que es, sí. más que nada, ¿no? Entonces, pues Juan él es experto en esta parte de cierre. Incluso vas a tener un curso, ¿no? El día viernes. Sí, el viernes Aprobado, ya no hay. vamos a leer un taller donde ya vamos a ver cosas más prácticas sobre todo esto, sobre el sistema de registro de obras y sobre la corrección patronal. Ahora sí que están todos invitados si les gusta, ¿no? Sí, si comentan que vieron, les da un descuento ahí, así el contador.
Si cuenta que lo vieron aquí en, ¿cómo se llama? En Clave Fiscal, acá en Claro, el podcast, les damos un descuento como tal. No, pues sí, Condor, pues muchas gracias por ahora sí que aceptar la invitación. Esperamos que se repitan, a lo mejor con otro tema. Habíamos mencionado, no tocamos Repse, no tocamos la parte de lo que bien mencionabas, se me fue lo que mencionaste anterior, las bajas de los registros patronales. Hay muchos temas sí. que indagar, o sea, tela raya Fernanda, no da en un solo episodio, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que fue importante y fue demasiado claro lo que nos explicaste. Sí, y pues agradezco la invitación. La verdad es que, pues, es un tema, como tú bien dices, no es difícil, pero sí es un tema delicado, ¿no? Claro. Todo esto es un tema delicado. Ya luego en otra plática a lo mejor tendremos oportunidad de dar algunos ejemplos de por qué es un tema delicado. Claro. Mm, Nos ha tocado también ver situaciones donde es tan delicado que implica mucho dinero y ya se pone en riesgo el patrimonio de las empresas, ¿no? Entonces es de ese tamaño es la delicadeza. Sí, sí, es muy importante lo que bien mencionas. Bueno, pues por mi parte no nos queda más que despedirnos. Si tienes alguna red social para que te puedan Pues seguir. estoy en Facebook como Juan Montejo, ahí tengo mi página. Estoy en TikTok también, ahí como Juan Montejo. Estamos compartiendo contenido por ahí luego te las comparto. Ok. Y pues el fin de eso es que podamos compartir conocimiento y para que sirva a todos los demás. Soy un creyente de que el conocimiento se tiene que compartir y ayudar a los demás a que tengan el mismo conocimiento que uno tiene. Claro que sí, Juan, pues Ujú. muchas gracias a todos por escucharnos. Van a estar apareciendo las redes oficiales del contador aquí abajito. Como ustedes van a buscarlos en TikTok y en las otras en Facebook. Igual a nosotros no se olvide seguirnos, ¿no? Tanto en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Acá van a aparecer el nombre de las páginas. Y si tuvieran alguna duda, con mucho gusto pueden comentar. O incluso si tuvieran sugerir algún tema del que quieran escuchar, con mucho gusto podemos analizarlos. Por mi parte es todo. Y nos vemos en un próximo capítulo.